Buenos días, les habla Gonzalo Ramírez Cleves y bueno, vamos a comentar un poco sobre la idea de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso ayer en una meeting, en una alocución que se hizo en Cali por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. La idea de la Asamblea Nacional Constituyente está regulada en el artículo 376 de la Constitución, que establece que la propuesta será o tendrá que ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta, es decir, la mayoría de la mitad más uno de cada uno de los miembros del Congreso, y que una vez aprobada esa ley, que tendrá que tener la competencia, el periodo y la composición de la Asamblea Constituyente, tendrá que hacerse un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. No ha habido precedente de un control, pero sí una propuesta constituyente que se dio aproximadamente en el año 2005 de pasar a un régimen presidencial, a un régimen semipresidencial. Es el único antecedente. Pero, ¿qué podría pasar? ¿No? Que en esta propuesta se pueden dar de dos tipos de propuestas. Una asamblea constituyente de tipo total, es decir, para reformar toda la Constitución del 91, o de tipo parcial, que algunos llamarían asamblea no constituyente, sino constitucional. La parcial dependería pues la competencia que se le dé, podría llegar a ser algún tema en específico y pues sería otra posibilidad. Ahí la Corte Constitucional tendría que mirar esto, tendría que mirar entonces la ley que convoca, tendría que mirar esta idea de la composición, tendría que mirar también la idea de la competencia y el periodo pues, que esa constituyente que se propone va a actuar. Con posterioridad pues se hace una consulta popular, digamos, al pueblo para ver si quiere que se convoque, y tienen que participar cuando menos la tercera parte del censo electoral, que son más o menos 12 millones de ciudadanos o poco más, que la mayoría pues, de ciudadanos digan que sí quieren la Asamblea Nacional Constituyente. En el momento en que se convoca, quedará en suspenso la posibilidad que el Congreso haga alguna reforma constitucional. Eso es lo que dice el artículo 376 de la Constitución respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Otro tipo de propuestas alejadas de este artículo podrían ser inconvenientes. En alguna ocasión el mismo presidente Petro hablaba de una consulta popular para tratar de buscar una salida que fuera alejada del Congreso, o sea, que se lograra entonces omitir la etapa de que se aprobara mediante el Congreso, simplemente pues hacer una consulta popular presidencial para buscar si se pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante este mecanismo. Hay que recordar que la consulta popular presidencial no es un mecanismo para convocar asambleas constituyentes, y ahí habría que tener mucho cuidado en esta posibilidad, y la Corte Constitucional tendría que verificar que esto no es posible. Entonces queda la salida del artículo 376, que es la viable, que es la que estableció el constituyente. Ahora vamos a ver lo que puede pasar, es decir, si se propone finalmente esta ley que convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Yo considero personalmente que esto pues es una idea que no es nueva, es decir, se ha propuesto, por ejemplo, en el caso del presidente Uribe, ¿no? O de algunos simpatizantes del presidente Uribe, para buscar la reelección de este presidente cuando la Corte dijo que no se podía reelegir por una segunda vez. Ha sido propuesta también cuando se eran las conversaciones con la guerrilla de las FARC. En la 13ª ronda de negociaciones se propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Ese proyecto de la guerrilla fue un proyecto bastante, podríamos decir, elaborado, ¿no? Establecía cuántos miembros podrían ser de la constituyente, establecía que tendrían que haber unos miembros de la guerrilla o de los, digamos, militantes o de esta guerrilla, que también podrían haber militares, personas en situación de desplazamiento, campesinos, mujeres, miembros de la comunidad LGTBI, pero sobre todo se buscaba con esta propuesta de que los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre todo lo que tenía que ver con la idea de los derechos de las víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues se pudieran de alguna manera
no cumplir o eludir, ¿no? Se buscaba no que no hubiera una garantía total pues a la idea de la búsqueda de la justicia y que se pudieran dar casos de amnistía para los miembros de la guerrilla, contrariando la jurisprudencia de la Corte Interamericana y contrariando también la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues que establece que se tienen que garantizar los derechos de las víctimas. Han habido distintas personalidades que han propuesto constituyentes, en el momento también que se cayó la reforma de equilibrio de poderes se propuso una constituyente, por Piedad Córdoba, el exalcalde de Medellín, Quintero, propuso una constituyente, el pastor Saade propuso una constituyente, es decir, es algo que está ahí, por ejemplo, en las protestas que se dieron pues en el año 2020-2021 sobre el estallido social, pues se propuso una constituyente también para tratar de paliar estos problemas. Yo creo que los constituyentes tienen que ser realmente pensadas muy bien, no son momentos coyunturales, momentos de desespero, momentos en donde se surge porque pues finalmente hay alguna calamidad, alguna crisis, algún elemento que puede ser de descontento, sino que tiene que ser realmente una conjunción de elementos, como pasó también en el 91, que dé lugar a que sí se proponga un cambio estructural de las instituciones y de los órganos, en el entendido en que también se busquen consensos. Entonces el momento constituyente no puede ser simplemente una rabieta presidencial porque no le aprueban, digamos, unas propuestas legales en el Congreso de la reforma a la salud, reforma a las pensiones o la reforma a la justicia, sino que tiene que ser realmente una coyuntura en donde se conjuguen elementos que puedan llegar a ser distintas también órdenes que digan, bueno, necesitamos cambiar la Constitución porque esta Constitución ya no es adecuada para lo que es la organización del Estado o la defensa de los derechos fundamentales. No sé, que lógicamente sería muy preocupante buscar hacer una constituyente, por ejemplo, para buscar reelegirse o para buscar establecer que su proyecto político quede en la Constitución, alejando a los otros sectores políticos de lo que puede ser una idea de acuerdo, una idea de consenso, una idea que podríamos decir que deben tener todas las constituciones, y es la posibilidad de que todos quepan en ella. Si es una constitución que se hace solamente por una visión política o por una perspectiva de cambio o por una perspectiva ideológica, esta constituyente está llamada al fracaso, porque posteriormente, por ejemplo, si llega a ganar o se llega a imponer otra fuerza distinta a la que hizo la constituyente, lo que querrá es hacer también una nueva constitución porque no se acomodará a la que tiene, ya que pues tiene solamente una perspectiva política e ideológica. Entonces lo que se necesita realmente en los momentos constituyentes es que haya un consenso, es que haya una idea de cambio que conjugue diferentes factores para realmente establecer por qué se quiere cambiar la Constitución. Y hay un tercer aspecto que yo quisiera pues también establecer en esta videocolumna, y es que la constituyente se tiene que pensar antes de hacer una constituyente para qué se quiere una constituyente, cuál es el objetivo, cuáles son los elementos que se quieren cambiar, porque realmente lo que se ha visto es que las normas pueden llegar a cambiar, digamos, la realidad, pero no la cambian ni inmediatamente, y tampoco son normas que solucionan los problemas económicos, sociales, políticos de un solo plumón, ¿no? En esta idea del fetichismo constitucional, de que supuestamente las constituciones inmediatamente van a solucionar como una varita mágica todos los problemas, pues esto no es cierto. Entonces, para mí es preocupante, ¿no?, la propuesta del presidente Petro, más como una especie de amenaza que se hace pues al Congreso y a los otros órganos del poder, de que si no van a aprobar sus reformas, pues va a convocar una constituyente, ¿no?, como una idea de vamos entonces a hacer algo que sea aún más, un cambio más radical. Yo creo que esto es un canto de sirenas, ¿no?, que podría atraer a muchos, ¿no?, como John Elster ha establecido en su libro sobre Ulises y las sirenas. Usted le puede encantar la idea del cambio y la idea de que
todo se puede llegar a mejorar con una nueva constitución, pero esto no pasa inmediatamente. Si se hace desde una sola ideología y desde una sola perspectiva, está llamada a que fracase, porque no pueden haber constituciones que sean pues de una sola vertiente política o de una sola perspectiva de lo que puede ser la idea del Estado. Y otro aspecto es el de para qué hacer una constitución, ¿no? ¿Para qué hacer una constituyente? Hay que tener mucho cuidado, ojo, porque las constituciones son, desde el punto de vista democrático o liberal, unas normas que limitan el poder, que garantizan los derechos fundamentales. Muchas veces, pues las propuestas constituyentes simplemente lo que buscan es establecer, por ejemplo, la reelección del presidente o propuestas populistas que no van a llevar realmente a buen camino en una idea de organización del Estado y de protección de derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que buscar esta idea de que realmente esta propuesta sea una idea de consensos, una propuesta que realmente busque preguntarse para qué una constituyente y una propuesta que no busque los intereses personales o los intereses políticos que den lugar a que solamente una idea política se configure allí. Para mí, por ahora, es inconveniente establecer la idea de una nueva constitución. Creo que la constitución de 1991 necesita, por ejemplo, pues que se aplique y que se logre desarrollar mucho mejor, pero no un cambio de la idea de desechar una constitución como la de 1991 para buscar una nueva. Muchas gracias.